Hola chicos, ¿cómo están? Otra vez Creaciones Mari Crochet Colombia con esta hermosa representante Mari Toro. ¿Cómo están chicos? Estoy muy contenta muchachos porque les cuento que ya tenemos 4 billeteras terminadas. Vamos a hacer una quinta billetera que es la de la mochila espejo de 3 colores. Yo sé que va a quedar preciosa. Les muestro, esta billetera es del reto de noviembre. Quiero es mostrarles antes de enseñarles la última parte de la cruz en rombo, porque esa es la que estamos tejiendo. Pero quiero mostrarles que es igual chicos. Todas las billeteras se tejen de una forma muy parecida. Cambian pequeñas cosas, pero me estaban preguntando, profe, pero es que yo veo que es diferente una de la otra. No chicos, así como mucha diferencia no hay. La verdad se tejen muy igual. La cuestión de los patrones, las personas que han comprado estos paquetes que yo estoy vendiendo, paquetes de 3 billeteras, sí les estoy dejando tutorial donde vean los enlaces y sobre todo un enlace para una clase privada donde usted puede perfectamente ver la explicación del detalle de cómo tejerla para que quede por los dos lados perfectamente igual. Listo chicos, ahora sí les cuento. Estoy contenta, ya tengo 3 billeteras. De hecho el tutorial de esta ya está en YouTube también. Esta la tejimos en Facebook, que la estamos terminando, hermosa, también quedó con sus bolsillos. La única diferencia que le hemos hecho a estas billeteras es que le colocamos unos tarjeteros o unos servicios extras, nada más. Esta es la que estamos tejiendo para Facebook, ya la estamos terminando de pulir también, y esta es la de YouTube. Ahora sí, este tutorial es para terminar esta billetera. Miren chicos, ya quedó. Esta también tiene un bolsillito extra, tiene cierres en los dos lados. Es la diferencia que tiene a esta, que todo el mundo me decía, profe, es que las hizo diferente. No, tiene este bolsillito por fuera y por dentro no tiene servicio, solamente este y este espacio. Esta, la diferencia es que sí le hicimos un cierre acá y tiene servicio por dentro. Obvio, el servicio de por dentro no tiene cierre porque no hay necesidad. La seguridad se la da este. Este también tiene otro servicio por dentro, chicos. Miren, a diferencia de esta, que el servicio está acá por fuera, se le colocó por dentro. Miren, del mismo diseño. La idea es que ustedes aprendan que pueden colocarle el servicio del mismo diseño o simplemente un bolsillito como este. Yo les voy a explicar en este tutorial cómo sacar este bolsillito. Si usted lo quiere de tarjetero, simplemente le da una puntadita acá en el centro y ya. Yo sí lo quise dejar así por si van a meter papeles ahí, papeles acá, o separadito moneditas, también les queda muy bien, ya que quedaron con cierres. Entonces, mis niños, bienvenidos a un tutorial más con Creaciones Mari Crochet Colombia. Mari Toro como su representante. Está muy bien explicadito, está el paso a paso bastante fácil de entender, queda una calidad maravillosa. Chicos, antes de empezar, que siempre se me olvida, quedó de ancha de 18 centímetros, o sea, este es el largo. Si usted la mide así, si usted lo que quiere es medir esta parte y quiere medirla abierta, porque alguien me dijo, no, profe, es que yo necesito la medida abierta, de 20 centímetros, chicos. Este diseño, si lo hace como yo se lo voy a explicar o como se lo estoy explicando en los tutoriales, mire, les queda un diseño completo así. Todas mis billeteras son muy bien pensadas, los patrones son muy bien organizados, porque la idea es que usted vea esto, o sea, que sí plasme la técnica Wayuu. Chicos, la idea de este tipo de billeteras es esto, que la técnica Wayuu la vea usted con solo observar una billetera abierta. Miren lo preciosas que son. Entonces, por eso sí les aconsejo que sigan el patrón o sigan el paso a paso para que les quede igual de hermosa a ustedes. Esta pues es un fondo que realmente no tiene pierde, porque pues el diseño es más plano. Pero estas que sí tienen un tipo de diseño, chicos, sí o sí tenemos que pensar muy bien para adecuar los patrones, que mucha gente dice, ay, profe, es que adecuar un patrón no es tan fácil. No es tan fácil, pero miren chicos, a mí me funciona muy bien. Y acá queda medio diseño, acá queda medio diseño. Entonces quedó perfecta, chicos. Y más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, que compartan mi contenido, que dejen un me gusta, chicos, siempre dejen un me gusta.
Siempre debemos de tener un poquitico de cariño por lo que aprendemos, y la verdad, chicos, yo no les pido mucho, solamente un buen comentario, una manito arriba, y si es posible compartir el contenido. Maravilloso, chicos, compartirlo así como está en YouTube, no descargarlo, no apropiarse del contenido, no, compártalo como está. Recuerden, es contenido de Creaciones Mari Crochet Colombia, con Mari Toro como representante, así que por favor, invitarlos, chicos, a que si hagan su hermosa billetera. Aprovechen en esta temporada que es Navidad y podemos dar regalitos bastante rápidos de hacer y sobre todo económicos. Bueno, ya avanzamos bastante. Saqué todo el bracito. Esto es muy sencillo. Como ya tenemos esto de guía, ya sabemos para dónde vamos. Esta parte es nuestro patrón. Es muy sencillo. Terminar el rombo. Ustedes saben que nos vamos a guiar por esta parte. Terminar esta partecita de acá y pues obviamente el orden de empezar, así como acá se empieza. Realmente lo del diagrama es la parte más sencilla. La idea de esto, paso a paso, tutoriales, es enseñarles una forma de hacer billeteras con cualquier patrón. Ya ustedes, el que vayan a acomodar a su gusto, ya saben cómo lo deben de ir tejiendo. Al sacar el bracito se debe conservar el diseño, que por delante y por detrás quede perfectamente igual. Esa es la idea, chicos. Llegué acá. Esta es la línea de los dos puntos que hemos tejido negro. Esta es la línea, aquí se conserva. Pues acá entonces no voy a cerrar con salmón como se cerró acá. Simplemente terminé con dos puntos negros, una cadeneta, y como ya tengo el tamaño del brazo, simplemente giro porque ya no voy a dejar más de este bracito. Este ya es el tamaño del brazo. Quedó de la vuelta con negro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o sea 10 vueltas en total con la vuelta de puntos bajos negros. 10 vueltas en total para ese bracito. ¿Listo? Vamos a seguir tejiendo. Chicos, esta parte es sencilla y no los quiero tardar mucho porque sencillamente vamos a tejer lo mismo de la parte de abajo. Acá terminé con dos negros, empiezo con dos puntos negros. Acá ya tapo con blanco, o sea que estos dos salmón ya deben de quedar es con blanco. Y vamos a tejer todo esto así como está. El bracito era un bracito porque quería enseñarles un bolsillito, cómo sacar un bolsillito, pero al final voy a enseñarles cómo sacar otros bolsillitos internos, otros servicios internos para la billetera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crecer esto así mismo. Yo acá me estoy devolviendo tal cual como va el diseño. Ya recuerdan que nos vamos a guiar por este, o en su caso el patrón o el diseño que usted escoja. ¿Listo? Yo simplemente me voy a guiar, voy a crecerlo hasta el tamaño que es. Recuerde que este bolsillo va aquí doblado, o sea que lo que yo tengo que crecer es para que me quede otro bolsillo igual. Yo lo voy a crecer largo, largo, largo para luego doblarlo así como este. O sea, luego lo doblo y ya tendré los dos bolsillos. Este que será el interno, sería un tercer bolsillo, y dos que les voy a enseñar cómo se hace en el otro bolsillito para que le queden más servicios. Ahí ya estarán los servicios que lleva esta billetera. Entonces, para no hacerles más largo el tutorial, simplemente crecen. Yo voy a crecerlo, les muestro cuando ya esté terminada para armarla, para no hacerlo más complicadito. El paso a paso ya ustedes entendieron cuál es la idea, ¿cierto? Ya nos está quedando perfecto por los dos lados, no se ven los hilos. Yo creo que no es mucho lo que esté como en duda, ¿verdad? Bueno, chicos, yo avancé bastante. La verdad no les mostré más porque simplemente tejí derecho, derecho, derecho hasta llegar allá. Yo les mostré a ustedes cómo se sacaba este bracito. Miren, este bracito que es el bolsillo, así ya lo van a ver mejor, que este bracito va acá, toca colocarlo bien delineadito. Este bolsillo se dobla ahí. En este bolsillo vamos a colocar cierre. Al ya doblar, al colocarle el cierre y obviamente costurar esto acá y acá, acá van a quedar dos bolsillitos, tanto este como este. Que este puede ser para tarjetas, lo pueden usar perfectamente como tarjetero. Miren, ahí. Pueden colocar, meter sus tarjeticas ahí, o pues igual es un servicio más. Les voy a mostrar
cómo hay que medirlos y saber armar la billetera. Ya ustedes esto ya lo entendieron, era hacer este motivo, empezar a crecer, seguir creciendo este, mire, quedó completito, y acá por último quedó medio, igual que este, acá hay medio motivo hecho, arriba también queda medio. Estos de los lados, así como les expliqué que se tejían estos, así mismo. El bracito, pues obviamente la idea es continuar el diseño, ahí se pudo continuar para que sí o sí se viese pues la parte que si yo lo doblo acá no se vea diferente. Acá le hice punticos deslizados, una vuelta de punticos deslizados porque sí lo voy a costurar abajo, pero entonces sí o sí da igual. Mire, si yo lo coloco ahí es esta misma parte. Acá ya se ve diferente porque le hice los puntos deslizados, pero casaba perfectamente al diseño de allá, ¿ok? Igual, como el bolsillo va interno, si usted lo quiere hacer negro, también es opcional, que alguien me estaba preguntando, profe, ¿y si lo quiero hacer totalmente negro? Perfecto. Chicos, yo terminé. Terminé acá en esta parte, les muestro, acá terminé, esta crucecita la hice con negro porque quiero que bueno, tenga una pequeña diferencia este motivo a este, entonces lo hice acá con negrito y también pues para darme cuenta qué borde era. Es más de ubicación, ustedes no pongan atención, simplemente termina. Terminé acá, le di una vuelta de puntos bajos, llegué a esta orilla y toda puntos bajos, pero solo hasta acá donde voy a costurar. ¿Por qué les digo que solo hasta ahí donde voy a costurar? Yo lo que hice fue venir con puntos bajos acá donde yo voy a doblar este bolsillo. Pongan mucha atención que esta parte es importante. Igual ya les voy a mostrar cómo lo costuramos ahí para doblarlo, porque yo acá me devuelvo con este mismo hilo costurando esto, entonces no tenía que darle la vuelta completa. Si usted le quiere dar la vuelta completa lo puede hacer, a mí me funciona muy bien hacerlo de esa forma. Les voy a mostrar. Bueno, acá estoy haciendo puntos bajos, que eso era lo que quería. Simplemente empecé acá, miren, ahí empecé a hacer puntos bajos. Aquí se fue punto deslizado porque no quiero que se aumente, solo puntos deslizados, y acá estoy tejiendo puntos bajos. Chicos, yo sé que es un poco complicado hacer puntos bajos porque no vemos dónde hay que hacer el punto. La idea es de que estos puntos bajos sean flojos. Mire, yo ahí simplemente abro un poquito de la pestañita que está en el borde, que realmente esa pestañita es el punto deslizado que hacíamos para subir. Desbarateo. Esa pestañita era el punto deslizado que hacíamos para subir, entonces sí o sí queda la cadeneta, perdón, que hacíamos para subir queda muy ajustada, pero ahí con un poquito de esfuerzo ahí se abre la puntadita y se va tejiendo. Miren, puntos bajos, la idea es que no queden ajustados porque se puede recoger, no, la idea es que queden más bien flojos. Mire, ahí con dificultad, pero sí se puede. El otro puntico que sigue, el otro que sigue, y así, puntos bajos. Entonces yo voy a terminar de hacer los puntos bajos, que igual solo los voy a hacer hasta donde doblo la bolsita. No sé si me haga entender. A ver, yo sé que este bolsillo va acá, lo doblo y acá marqué, entonces hasta acá tejí puntos bajos. Ya con este hilo voy a costurar, que ya les muestro, pero entonces lo mismo hago en esta bolsita, lo mismo. Yo tengo que acomodar mi bolsita y dice que si es en esta esquinita, sí, acá recuerden que sí o sí hay que dejar un espacio de 4 a 5 vueltas para que a la hora de doblarlo, miren, a la hora de doblar la billetera, conserve ese pequeño vacío para que usted la pueda llenar. Si usted la hace ajustada, estas dos partes, mire, que ellas queden así ajustadas, así, no va a tener el espacio. Entonces en el momento que usted la llena, va como a explotar, se va a abrir. Entonces sí o sí hay que dejar un pequeño espacio, miren, así, entre una y la otra. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo no voy a tejer sino hasta acá, miren. Hasta acá lo voy a marcar, solo hasta ahí, porque a partir de ahí empiezo a costurarla. Les voy a mostrar. Entonces termino de tejer hasta ahí y ya también les voy a enseñar a hacer un bolsillo interno. Voy a enseñarles a hacer bolsillito acá, un bolsillito interno también para tarjeticas, para que les quede con más servicios. Se los voy a enseñar a hacer y ya nos podemos a unirla, ¿ok?
Entonces sí o sí marcar, esa parte era importante de mostrarles a ustedes hasta dónde se costura, para que sí o sí sepan ustedes que estos puntos bajos que empezamos acá, le di toda la vuelta, bajé hasta acá, solo llegan hasta ahí, porque ahí doblo el bolsillo y a partir de ahí me devuelvo costurando todo esto. Ahí, ¿listo? Entonces solo hasta ahí. Voy a hacer eso y les muestro cómo empezamos los bolsillos para seguir avanzando. Bueno, ya terminé de costurar y costuré solo hasta donde tengo marcado el gancho. Les voy a mostrar. Este bolsillito va dobladito acá y la idea es costurar este bolsillo por encima, ahí, ahí, que al meter la mano pues ya tengamos los dos servicios. Y se va a costurar este con los dos bordes, o sea, esto va juntico, le vamos a hacer una sola costura. Lo que quiero es mostrarles que sí o sí le va a dar una puntadita aquí abajo para que quede selladito, que no quede abierto. Y les quería mostrar también las medidas porque realmente se me estaba pasando. Chicos, de ancho con el bracito tiene, recuerden que el bracito se saca con la misma cantidad de puntos que tiene el cuerpo, pero a mí me quedó de 35 centímetros. Miren, total, el brazo, la parte más ancha, ¿no? Porque si medimos esta parte quedó de 18 centímetros. Y de larga en total, toda la billetera, toda la pieza completa para armar la billetera quedó de 36 centímetros. Para armar toda la billetera, todo este cuerpo, que a mí me quedó un motivo completo, medio acá y medio acá. ¿Listo? Teniendo estas medidas ya es muy fácil y de hecho recuerden, las medidas las da el tejido, la aguja, la mano, la forma que tensionamos, todo. Entonces puede quedarle un poco más grande, un poco más pequeña. Este bolsillo de acá, vamos a hacer también este bolsillo. Mire, yo tengo medido el gancho, que esta es la medida de mi bolsillo, que la idea es que quede en una misma línea. Estas lineecitas me sirven para guiarme. Entonces yo diría que hasta ahí va perfecto. Mire, hasta acá va a llegar mi bolsillo, hasta ahí. Yo mido acá con mi gancho y hasta acá, o sea que acá sé que se dobla igual que en el otro lado. Voy a marcar por una sencilla razón, chicos. Vamos a hacer bolsillos internos. Al hacer bolsillos internos necesito guiarme de dónde lo voy a empezar. Entonces, como sé que por esta línea va el doblez, yo la volteo al revés solamente para empezar a sacar el bolsillito. Puede ser de esta parte más altica, no desde acá. De hecho, puedo sacarlo desde acá para que quede igual de profundo a este, que a la hora de meter la mano quede igual de profundo, pero no, lo quiero sacar un poquito más alto. Miren, desde acá. Ok, voy a mostrarles cómo lo voy a hacer. Vamos a tejer con una sola hebra, un solo hilo. Sí o sí vamos a tejer con un solo hilo. Yo estoy trabajando sobrantes, chicos. De verdad me encanta trabajar con sobrantes porque aprovecho al máximo el material. Por acá un poquito de sobrantes, que ustedes saben que solamente es alarlo un poquito y él solito suelta porque este hilo no se enreda feo. Realmente no se hacen nudos difíciles de soltar. Vean, ahí ya quedó. Ya les dije que esta parte que volteé para atrás va a quedar, pero al contrario, para acá, para este lado. Yo lo estoy girando hacia atrás, es porque ya tengo los ganchos marcados, sé dónde va a ir el doblez y voy a sacar un bolsillito. Entonces el bolsillito va a quedar dentro, entonces por eso lo estoy girando. Agarramos un solo hilo. Si usted está trabajando con crochet sencillo, si lo está trabajando doble, pues agarra un solo hilo. Si está trabajando con macramé, chicos, queda un poco más complicado. Yo siempre les recomiendo busquen otro hilo, así sea otro material, así no sea crochet, así no sea acrílico, pero que sea más delgado, porque esto nos funciona muy bien para sacar bolsillos como este. Yo voy a dejar 1, 2 puntos. Bueno, ya esta le di la vuelta de puntos bajos, entonces me va a agarrar de este primer punto negro, la primer pestañita. Ahí nunca se agarra desde la orilla, porque como se teje punto bajo, alto y se teje flojo, en este caso voy a tejer con la misma aguja 1.75, lo que hace es que queda más suelto. Entonces estos dos punticos que yo no agarro me va a funcionar pues para que no se vea tan suelto, entonces para que no se vea como con boleritos. Chicos, miren, 2 cadenetas para subir, hago lazada porque voy a trabajar punto alto
y saco 2 hilos y saco 2, hago lazada, paso a la otra pestañita. Miren, yo me estoy agarrando de estas pestañitas, miren, estas pestañitas son las que yo estoy utilizando para hacer mis puntos altos, la primera vuelta de puntos altos. En esas pestañitas hago lazada y vuelvo a sacar el hilo. Miren, ahí 2 puntos, 2 hilos y saco nuevamente 2. Acá lo mismo, 2 y 2. Y así voy a hacerlo hasta que termine. Voy a avanzar y les muestro. Hago lazada, meto estoy guardando el hilo alma, el hilo alma, pero lo corrí para que ustedes vean desde acá. Miren, ahí, de esa pestañita es que me agarro. Acá. Voy a avanzar hasta llegar acá, lo mismo, no hago todos los negros, sino hasta el último punto negro y les muestro. Bueno, ya terminé, miren chicos, toda esta hilerita la tejí hasta ahí. Simplemente voy a hacer 1, 2 cadenetas y giro. Miren, giro mi trabajo y vuelvo a tejer ahí. Voy a tejer la cantidad que quieran, pueden ser 4 o 5 vueltas, lo que ustedes deseen. Yo voy a avanzarlo y les muestro cómo me queda. Hacemos nuevamente lazada y este que es el primero no lo vamos a usar, usamos el que sigue, porque este que es el primero, este sería nuestro punto alto ahí. Entonces el que sigue agarrando el punto completo y vamos a sacar lo mismo, de 2 sacadas, el que sigue de 2 sacadas, de esta forma. Así voy a dar 2-3 vueltas o las que yo quiera y ya tenemos el bolsillo interno. Les voy a mostrar cómo se costura para que les quede clara la información. Así que voy a avanzar chicos y les muestro. Bueno chicos, ya crecí el bolsillito, quedó de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas. Quedó de 8 vueltas, recuerde que va dentro de este, bien, este lo va a cubrir y vamos a costurar este, pero la costurada de este es acá en el borde. Nosotros nos vamos a guiar solamente por la línea que está en la parte de abajo, o sea, nada más nos servirá de guía, sino la línea que hay abajo. En mi caso, acá, miren. En mi caso este me servirá de línea. Ahí voy a hacer un nudito. Miren, este me servirá de línea. Esta lineecita que se ve ahí. Esa es la que yo tengo que seguir. Entonces ya ahí me dice que esa es como esa es como la parte en la que debe de ir. Le va a hacer un nudito acá. Esto me va a ayudar para en el momento de unir las tapas también quede sostenidito, agarradito, solo agarradito ahí, porque no necesito que quede tan o sea, si el borde está suelto igual tampoco pasa nada, porque nosotros nos vamos a guiar por la línea, pero si se puede, pues mucho mejor. Y vamos a empezar, miren chicos, de acá vamos a agarrar una pestañita de acá y una del tejido, una pestañita de acá y una del tejido. Miren, así de sencillo. Eso es todo lo que vamos a hacer con un hilo delgado, un hilo nada más, no necesitamos agarrarlo doble, así que quede un solo hilo y así vamos a costurar todo. Tampoco tiene que quedar tan ajustado, solamente que se sostenga y pues que sí quede bien, pero no tan apretado. Entonces así lo tejemos hasta terminar allá. Nos agarramos de una pestañita de acá y un hilo del borde. Eso es todo chicos, y ya les muestro cómo vamos a colocar los imanes. Sí hay que colocar el par de imán para que nos quede genial y ya pues solamente costurar los bordes, pero primero va el imán y el cierre. Nos faltan esas dos cosas porque sí o sí van a llevar cierre en los bolsillos. Les muestro. Bueno, ya costuré esta parte, simplemente las puntaditas como les mostré, pero acá sí queda suelto porque este se va a costurar con este borde. ¿Listo? Coloqué también un par de imanes, les voy a mostrar. Yo ya tengo claro hasta dónde va el bolsito o el bolsillito hasta dónde va, y ahora tengo que
hacer lo mismo con este. Donde coloqué estos imanes, así mismo los voy a colocar acá. ¿Qué quiero decir con esto? Los imanes de arriba los coloqué aquí, mire, donde empieza el salmón, como hasta el punto 4 más o menos del salmón. Y lo mismo voy a hacer acá, desde donde empieza el salmón más o menos hasta el punto 4. Eso mismo hice arriba, mire, de donde empieza el salmón, lo único es que ya no se ve porque está tapado, ahí, nada más. Entonces hago lo mismo, desde donde empieza el salmón, mire, ahí, y más o menos en el punto 4. Yo lo único que hago es empezar a pasar suavemente esa latica o esa patica por el medio del punto. La idea es que sí o sí se corran los hilos alma, o sea, que esta latita no corte los hilos alma, que se corran, mire, ahí ya salió la primera patita. Entonces, que no se corten, la idea no es cortar los hilos alma, es simplemente correrlos, mire, que queden a un lado. Ahí ya está saliendo la segunda patita y listo, vean. Ahí con las pinzas ayuda a empujar que salgan bien. Listo, ya coloco la lámina y estas patitas se alan hacia afuera, no hacia adentro. Ahí. Y lo mismo esta de acá, hacia afuera, no hacia adentro. Yo lo que hago es sostener y empujar un poquito para que quede bien planita. Mire, para que queden bien planitas. Eso es lo que hay que hacer, que queden súper planitas para que no se sientan, y bien ajustadas. Eso mismo hago con el otro imán, lo mismo. Miren chicos, lo mismo. Yo sé que el bolsito o el bolsillito va a quedar así de ancho, entonces tengo muy claro que va desde acá donde empieza el salmón más o menos hasta el punto 4. Le hago un poquito de fuerza para que ya quede ahí y empiezo a sacarlos. Miren que es la patita corriendo el punto. La idea no es que se corte, la idea es que se corra el punto y ya. Miren, ahí ya salió una patita, ahí ya salió otra. Así de sencillo, no es nada complicado. Se le coloca la lámina, que es para que le dé la seguridad. Se saca una patica y se saca la otra. Así de sencillo, se ajusta bastante. Si ustedes con las tenazas lo van a ajustar acá por fuera, sí o sí deben de colocar algo que lo proteja acá para que el imán no se maltrate. Entonces sí o sí tienen que colocar algo, y al ajustarlo pues no se va a maltratar. La idea es proteger que no se raye. Listo chicos, así ya quedaron los imanes. Entonces ya se cierra acá, como ya están ajustaditos, los puedo cerrar, juntar, mejor dicho, juntar para que ellos se acomoden. Miren, ahí ya queda la billetera cerrada. No la he costurado, pero ya sé que sí o sí me queda, que sí o sí me da. Listo, teniendo esto claro, ahora sí vamos a colocar el cierre. Bueno chicos, ya están con imanes, ya ahora sí el cierre, listo. Recuerden que esto lo vamos a costurar con este borde, pero yo voy a empezar por este lado para que vean ustedes cómo se cierra. Así como se junta con este borde, así mismo ustedes tendrán que juntar o sea, es lo mismo. Ya los imanes, ya la cerré, bueno, ya chicos, vi que ya sí me da perfecto. Esto tienen que hacerlo ahora 2, 3 veces hasta que usted vea que sí realmente se dobla queda así, bien. O sea, que esto quede no puede hacia adentro, uno más arriba, uno más abajo, no, bien adentro, que solo se vean los dientecitos, nada más. Que los dos lados voy a sostener y abro el cierre. La idea de sostenerlo es saber dónde voy a empezar a costurar. A esta altura me queda perfecto para empezar a costurar. Sí hay que ponerlo antes de cerrar los dos lados. Si yo aquí cierro ya sé que va ahí, me voy a guiar por la linecita. Ustedes saben que al tejer nos queda una linecita que no es imaginaria porque se ve perfectamente que es la línea de los puntos bajos. A esa altura voy a acomodar. En el momento que yo termine de pegar el cierre, termino de costurar acá para empezar a costurar. Les voy a enseñar cómo se hace. Esa línea es mi guía. Coloco alfiler para que no se mueva. Aunque ya tengo guía, sí me sirve muchísimo colocar
colocar alfiler. Ahí sigo acomodando por la línea que ya definí, porque para eso se hace la medida. Para eso coloco el cierre, este va a ser mi borde. ¿Listo? Para saber teniendo qué es esto ya claro, ya con los alfileres no tengo ningún problema. Voy a empezar a costurar a mano. De acá. Mire, ahí me da perfecto hilo lo dejé que sí quede, que hay acá, quede parejo, para que después no me vaya a quedar chuequito, o sea, que quede torcido. Empiezo a costurar. Tengo la línea guía, simplemente agarrar lo mismo, sin que pase hasta el otro lado, solamente unos pocos hilos del tejido del frente. Y empiezo a costurar puntadas cortas, chicos. Muy buen hilo, que sea un hilo que no se troce con las manos, puntadas cortas y bien apretadito. Ahí no pasa mi aguja hasta el otro lado, solamente agarra el cierre y sé que por dentro está agarrando unos poquitos hilos del tejido. Pero o sea, ya esto es práctica, esto sí o sí hay que tener un poco de conocimiento de costura. Ahí solo está agarrando, no por fuera, ve, ahí no se ve nada. Y la mi aguja no pasa hasta el otro lado, solo agarra los poquitos hilos de ahí. ¿Sí ve? Ahí tengo dos. De esa forma. Una, dos, agarro y la pestañita, paso la aguja, de que esa sí forma, sienta que agarra de esa un forma poquito van a del costurar. hilo. Nuevamente pasando para allá, de esa forma va a pasan para acá, así, todo, por ahí hasta que terminen de costurar el bolsillito pequeño. Mire, bien ahí, hasta ahí nada más y ya nos vamos con el cierre. Otra puntada, puntadas bueno, cortas chicos, y altas. yo ya costuré no estoy costurando en el borde, estoy costurando en la parte alta, en el borde, pero de los así dientes. Como les enseñé acá, no en el borde donde termina el no cierre. lo terminé porque ustedes saben que voy a colocar cierre, entonces cuando ya coloque cierre sí lo termino. Ahí este hilo es da un poquito de batalla porque es un hilo que se enreda bastante, pero con un poco de calma seguimos tejiendo. Me gusta es porque no tengo que darle dos o tres vueltas. Eso es lo que me gusta de este hilo, chicos. Con una vuelta queda firme, queda bueno. Se acaba el cierre y el hilo no se descose. O sea, ese cierre se arranca de otra forma, pero el hilo no se descose. Ahí sigo por ese mismo bordecito, costurando el cierre muy sencillo. Con calma, chicos, por eso no se podía cerrar todavía los bordes, porque me ayuda mucho. La verdad es más cómodo así, que tenga suficiente espacio para estar costurando. Bien desde el borde, y sigo acá con mis puntadas nada cortas. más, yo no necesito que se vea más nada de mi cierre. Siempre escojan un cierre más grande, chicos, nunca un cierre más pequeño, siempre más largo. O sea, estamos hablando de que sea más largo que no cortito, nada, siempre que sobre una partecita. Mire, con alfiler y lo vamos a chicos, costurar. ahora sí vamos a terminar de cerrar acá. Ahora sí ya tengo el cierre pegado en los dos bordes, como les estaba explicando. Listo. La yo voy a costurar arriba, esta parte los puntitos de acá, abajo y ya les muestro cómo se costura lo otro. Voy a acomodar también este de una vez, se va a pero pues solo les voy a enseñar a costurar uno, ¿no? Pero sí quiero que vean que los dos se acomodan igualito. Siempre se costura primero una parte, que cada puntada sea la que va pegada al cuerpo cortos, de primeras, que no se salte puntos, antes por el contrario, la que va en este bordecito porque es más fácil. Y ya me van a entender por qué necesito tener claro qué tanto me queda. ¿Listo? Ahí puedo agarrar al final un poquitico del cierre estos dos bordes, para que quede. Ya les muestro que se vean los dientes, no necesito que se vea más. De por sí no le quedan huequitos, pero sí la idea es de que quede cerrado. Acá vamos a rematar. No corten mucho hilo. Hay que rematar, chicos, a pesar que el hilo va por dentro y después lo vamos a desaparecer hilo dentro, para tapicería. Sí debemos de hacer pues a mí a veces me dicen que es hilo tapizado, otras veces me dicen que es de tapicería, pero de todas maneras yo ya lo reconozco, entonces por dentro. Este hilo no se troza con las manos, es muy fuerte, es un hilo muy bueno y me gusta mucho porque no tengo que pasar sino una costura, no tengo que dar dos, tres costuras para que me quede firme. Entonces eso lo tienen que procurar ustedes, chicos, comprar hilos firmes cuando van a costurar a mano. Vamos a empezar a costurar, chicos, de verdad necesitamos cualquiera de los dos no importa, yo siento que se me ve mejor este, mire acá, ya quedó ahí el cierre y ya quedó ese bordecito. Acá, de atrás hacia adelante, aquí hago un pequeño como remate, simplemente hago dos, tres puntaditas en el mismo sitio. El cierre quede bien, que no quede un espacio muy grande. Mi manera de empezar siempre me gusta que queden dos, tres puntadas en el mismo sitio antes de empezar a costurar. Y empezamos, chicos, sí o sí toca costurarlo de esta forma.
El cierre, como yo no corto las puntas, sí tenemos que costurar esto, chicos, mire, se forma como una pequeña L ahí, simplemente una puntadita corta. Costura. Son puntadas poquitas, no es mucho, porque la idea es simplemente de formar la L la ahí, distancia sea de un punto nada más, costuradita, que no sean distancias largas, mire, que sean puntadas cortas, no es pegarlo todo hasta abajo, normalmente esa colita que queda suelta, no la corten, primero chicos, no quede recogido, no y segundo, me quede con una sola vuelta, si el cierre está más porque largo, si yo hago puntadas largas, me tocaría darle 2 o 3 vueltas, y la idea no es esa. Miren, chicos, no tiene por qué quedar mal. Si usted lo asienta ese pedacito ahí, voy a hacer lo mismo con el otro, para formar la L, voy a costurarlo de esta forma y ya se los muestro para asentar el cierre. Entonces, como va a cierre acá, hacemos esto, aquí no hay necesidad. Ahí, como va a cierre pero no hay necesidad acá, no hay de costurar necesidad. todo. ¿Listo? Si se dan cuenta, entonces solo por eso, porque coloco estos dos cierres cortamos, ahí. luego vamos a quemar por eso también tocaba dejar un buen espacio, que por eso yo les decía, hay que dejar un buen espacio. Es más que todo tener un poco de calidad a la hora de hacer los terminados. En ese lado volvemos a hacer lo mismo. Sí tenemos que esto ayuda a que se sienta más tensionadita, porque la idea como es que el más cierre no se oculte cada vez que se abra. Y la forma de evitar es eso, no sé, con malla, estuviera tejida con algo se vea que la hace más huequitos, espacios, y termino el de pegar cierre los no cierres se vaya y hasta ya allá. les muestro. Entonces por eso lo hacemos bueno, de chicos, esa forma. ya terminé Son de coser. billeteras Mire, que de hecho no son muy económicas a la hora de venderlas. Yo vendo mis billeteras bastante bien. Entonces si usted las hace con calidad también las puede vender bien, chicos. Esto no solo se hace para los monederos. No lo pagan mucha gente me dice, ay, bien profe, si yo no solo lo está hago para los terminado monederos. con No, calidad. billeteras Por eso y muchas veces los clientes nos cosa compran que algo usted y esté no haciendo, vuelven porque sí o usted sí no le tiene que puso asentar calidad el cierre, mire. Y al antes proyecto, de a la pegarlo prenda en el otro terminada, lado, y pues el para que no cliente le quede no tan va a hacer incómodo. Entonces, el reclamo, estoy pero no aprovechando vuelve. que este lado Entonces, si dejé un quieren tener un pedacito sin cliente costurar todavía, satisfecho, mire, chicos, todavía tengo el todo hilo eso ahí, son no es que ya detalles, corté, estos son no. detalles, y Yo ahí lo nosotros tengo, cobramos ahorita por eso, costuras es ahí. por detalles. Y que no he pegado Acá este estoy borde, terminando entonces también esto la me pestañita. deja fácilmente Sí es para bueno, chicos, asentar el cierre. darnos La forma de tiempos para asentar estos el cierre detalles. simplemente es La verdad, agarrar yo por eso no me un comprometo a pedacito entregar del muchos borde pedidos y un uno pedacito rápido, de mi tejido, porque yo sin sé lo que que se pase hasta tarda. el Ahí otro ya lado. rematé, dejo los hilos largos porque ahí, voy a pasarles un solo poquito eso, de, sin que pase mire, hasta de el un otro poquito lado. de juego para Ese asentarlos. nada más, Ahí estoy y así de derritiendo esa esos forma hilos para que no se vean mal. asienta el Y cierre. eso hago con todos. Confirmo que mi cierre sí abra, ahí hasta que toca termine sacarlo un acá. poquito, pero Cuando ya con las termine costuras acá, que hice, él ya no se agarro vuelve a este esconder bordecito, hasta esta allá. letita, Mire, ahí la ya quedó ese doblo bolsillo, quedó y muy también bien, de la muy buena costuro. calidad, Aprovecho se y ve costuro muy estos hermoso. pedacitos y lo que ya sobra ahí sí lo eso corto. tenemos que hacer costuro con que quede así bien nada al más borde, y ahí sí ahí. podemos cerrar Entonces este le borde. paso las Ahora puntaditas sí por acá, vamos a por acá, poder por acá, que costurar quede bien acá. asentadita. Ya Y tengo listo, muy ya bien con eso mi cierre, no tengo que ahora cortar sí y me queda más es solo resistente. costurar ahí. Ok, y ya, chicos, entonces voy a terminar de ¿sí ven? No asentar es tan esto y ya les complicado, es más de enseño paciencia y cómo de lo vamos detalle. a Eso sí, pegar los acá. detalles Vea, porque cuentan toca pegarlo mucho, aquí chicos. a este lado. Bueno, aquí estoy para que aprovechando quede yo a así. terminar No, todo las ahí. costuras. Ya les Es el muestro otro cómo se cierre, hace chicos, y no les para que muestro, ya no ustedes les hagan lo explico mismo porque con este otro y igual vamos que colocamos terminando el nuestra primero, hermosa así estamos billetera. colocando el otro. Bueno, chicos, acá aprovecho para invitarlos a que se suscriban a mi canal, que compartan el contenido, que dejen un buen comentario, una manito arriba. Espero que sea de su agrado y que sobre todo hayan aprendido muchísimo. El tejido plano, chicos, es maravilloso. Es una técnica muy buena que muy poca gente enseña, pero realmente nos va a servir mucho para comercializar nuestro producto.